Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Si recuerdan, mi hermano, el día miércoles hablábamos de cómo David sintió y preguntó al pueblo, pero no consultó a Dios, de cómo transportar el arca hacia la ciudad de David, hacia Jerusalén. Y en el camino, ¿se acuerdan qué le pasó a Usa? Quiso detener el arca y Dios dice que se encendió en ira y lo mató. Bueno, y el miércoles pasado, y usted lo puede mirar en Facebook y próximamente lo vamos a estar subiendo a YouTube. Tenemos una página en YouTube con todas las predicaciones que hemos estado dando. Se llama Inspirados por Jesús. Ahí usted se mete y están todas las predicaciones. Solamente me falta subirla el miércoles. Pero si usted quiere verla, ahí va a estar. Y vemos, mi hermano, cómo eso fue lo que sucedió cuando hicieron algo sin consultar a Dios y sin hacerlo de acuerdo a la manera que Dios quería que lo hiciera, ¿no? Que era transportar el arca del pacto. Y David, mi hermano, al ver que pasó esta tragedia, le dijo a un vecino de ese lugar: ¿sabes qué? Te voy a dejar el arca de Dios en tu casa. Este hombre se llamaba Obed-edom. La palabra de Dios nos dice que donde está su presencia, la vida de las personas cambia. Es la presencia de Dios, mi hermano. Y ese ha sido mi compromiso, el compromiso de nosotros como familia pastoral, de pedirle a Dios que en cada reunión su presencia se manifieste. Desde el primer día, Señor, que sea tu presencia. Porque la presencia de Dios, como dice la alabanza, hace la diferencia. No es igual irse a reunir a cualquier parte y cantar y escuchar y vámonos. No es lo mismo que reunirnos donde la presencia de Dios se manifiesta. Porque es la presencia de Dios la que transforma, cambia las vidas. Por ejemplo, podemos ver aquí que en 3 meses que estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-edom, y usted recuerda, el arca de Dios representa la presencia de Dios. Obed-edom, vamos a decirle Obed, ¿verdad? Obed recibió bendiciones que él no esperaba. Bendiciones que le cayeron de sorpresa. El tema, mi hermano, es el corazón de las personas receptoras de la presencia de Dios. Porque usted a lo mejor está en su casa pensando ahorita: si yo he ido allí a Inspirados por Jesús y yo no he sentido nada. Usted no tiene que sentir la presencia de Dios para saber que la presencia de Dios está allí. El tema es recibir, ser receptores de la presencia de Dios, ¿verdad? Como aquella señora que batallaba mucho al ir por agua para su casa, que todos los días agarraba sus tinajas o sus tambos o sus baldes y iba y cruzaba y tenía que ir hasta el río y tenía que regresar caminando con el agua que necesitaba cada día. Pero un día ella vio que iba a llover. Entonces le dijo a su hijo inmediatamente: ve y pon las cubetas allá afuera, para que cuando caiga el agua pues ya no tenga que ir yo a caminar hasta el río, ¿no? Hasta allá. Entonces llovió toda la noche, pusieron muchas cubetas, este niño puso muchas cubetas, y cuando se levantó la mamá y salió al patio, todas las cubetas estaban vacías. Y usted dirá: ¿pero cómo es posible eso? ¡Milagro! No, lo que pasa es que el niño había puesto las cubetas al revés, ¿verdad? Entonces, de toda esa lluvia, pues no pudieron recabar nada. Y así pasa en la iglesia, así pasa en el reino de Dios. La bendición de Dios, la presencia de Dios, la lluvia de Dios cae siempre que nos reunimos 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. Siempre está la presencia de Dios, pero a veces venimos boca abajo y no agarramos nada porque nuestra mente, nuestra mirada está en el piso y no está en las cosas del Señor. Entonces la presencia de Dios, mi hermano, se manifiesta o se demuestra en aquellas personas que están receptivas a la presencia de Dios. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Nos dice que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo y que ella
A través del arca Dios les hablaba al pueblo de Israel. De manera que cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed, estamos diciendo que era la misma presencia de Dios que estaba entrando en la casa de Obed. Hoy, mi hermano, tenemos una oportunidad que Dios nos ha dado de que el templo de Dios sea nuestra casa, ¿verdad? Debiera de ser siempre así, aunque la iglesia estuviera abierta, aunque el templo estuviera abierto, siempre nuestro hogar debería ser un altar para Dios. Pero para quienes no lo habían hecho, en estos días, estas semanas que van, Dios nos ha permitido que sea nuestro propio hogar, donde su presencia se pose, donde su presencia se manifieste. Es la gloria de Dios en nuestra casa. Y tenemos, mi hermano, que aprender para que nunca se vaya de nuestra casa. Donde está la presencia de Dios, la vida del ser humano es transformada. Escúchame otra vez. Donde está la presencia de Dios, la vida del ser humano es transformada. En 3 meses que estuvo el arca de Dios en la casa de Obed, mi hermano, recibió bendición tras bendición. Yo le pregunto, ¿por qué entre algunas personas el arca del pacto fue de maldición? A Usa el arca lo mató. A los filisteos el arca les causó tumores y les causó plagas de ratas. El arca del pacto en territorio filisteo. Cuando el arca regresó a Jerusalén, los primeros israelitas en verla, dice que la abrieron y mató como a 50,000. ¿Por qué para algunas personas el arca o la presencia de Dios implica una maldición, pero para Obed fue de una tremenda bendición? ¿Sabe por qué? Sencillamente por el corazón entregado que Obed tenía para con Dios. Por algo Jesús nos pide que seamos como niños, humildes en aprendizaje y en obediencia, ¿verdad? Los niños más chiquitos, sobre todo los que apenas empiezan a hablar y a caminar, son los más obedientes. Yo recuerdo cuando Elías nos miraba acomodar las sillas para la iglesia, y él solito agarraba su trapito y se ponía a limpiar las sillas, y él decía: yo quiero ayudarte, papá, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacer lo otro. Así de igual manera nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser acomedidos y a ser obedientes. Agárrense, mi hermano, si usted se congrega con nosotros, ahora que reiniciemos labores, vamos a tener varios cambios, vamos a trabajar mucho para el Señor, mucho más, vamos a echar toda la carne al asador porque el tiempo está cerca. Hay una palabra que a lo mejor tenemos con un mal estigma. En 2 de Samuel capítulo 6 verso 12, lo voy a leer otra vez. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa, y la casa de Obed-Edom, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Qué dice la Biblia que hizo David? Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Esto se llama ambición. Ambición de la buena. O envidia, ¿no? Si quiere verlo desde un punto de vista más así. Pero para mí es ambición. ¿Por qué? Cuando la ambición es negativa, lleva a las personas a hacer cosas terribles, ¿verdad? Si usted es de esos que ve series, narcoseries, ¿verdad? Usted va a ver cómo en un principio yo no las veo, cómo a los narcotraficantes les va muy bien y después acaban muy mal o acaban muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la ambición. Cuando una mujer es ambiciosa, ¿verdad? Que vende su cuerpo por no querer trabajar, pero obtener acceso a ciertas cosas, a cierto dinero fácil. Eso es ambición. Pero cuando la ambición es para cosas positivas, mi hermano, lleva a la persona a ver lo que otros han logrado en el camino de Dios, por ejemplo. Dicen que todo es malo con exceso, es verdad, menos la palabra de Dios, menos la presencia de Dios. Dice: nada con exceso, todo con medida. Sí, pero eso no implica a Dios, eso no incluye a Dios. Yo le digo, con Dios, todo con exceso y nada con medida. Con su presencia, con su palabra. Porque cuando nosotros, no sé si a usted le pasa, cuando nosotros vemos a alguien que trabaja para el reino de Dios y lo vemos que está teniendo cierto éxito, cierta, ¿cómo le diré?
cierto, se me va la palabra, cuando vemos que está trabajando tanto en el reino de Dios y vemos que está dando mucho fruto, digo yo, ¿a poco a usted no le dan ganas también de hacerlo? Cuando usted ve a un predicador que predica ante miles de personas, o cuando usted ve a una hermano o hermana que pone sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanan, cuando usted ve al hermano o a la hermana que ministra una alabanza delante de Dios, ¿a poco usted no siente ganas y ese impulso de querer lo mismo? Eso es bueno, mi hermano. Eso se llama motivación y nos ayuda como hijos de Dios a desafiarnos, a decir, bueno, si Él lo pudo hacer y es el Dios que tiene, es el mismo Dios que yo tengo, yo también lo puedo hacer. Si ella lo puede hacer para Dios, yo también lo puedo hacer. Si otros lo han logrado, yo también lo quiero lograr. Porque yo no. Se encausa nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro objetivo a lo positivo. Y entonces, mis hermanos, somos productivos. Eso nos debe alentar, mi hermano. No es envidia mala, no es decir, ay, mira qué envidioso, como yo lo hago, también lo quiere hacer. No. No, mi hermano, eso es muy bueno. A mí me gustaría que la gente me viera y dijera, yo también quiero hacer lo que él hace y hacerlo mejor. Por supuesto que me gustaría que lo hicieran. Me gustaría que dentro de la congregación empezaran a crecer de tal manera que dijeran, yo quiero también abrir una misión, yo también quiero hacer este ministerio, yo. Obviamente, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y todos tienen sus maneras. Pero mi hermano, por lo menos yo creo que mi esposa y yo, ese siempre ha sido nuestro objetivo, ser ejemplo de los demás hermanos en nuestra congregación. Que digan, así con esa misma pasión que lo hacen los pastores, yo también la quiero hacer. Y David, mi hermano, vale, le dicen, ¿sabes qué? El arca del pacto que dejaste en la casa de Obed, dice, lo ha bendecido en todo. ¿Qué es lo que hace David? Se queda, pues qué bueno que lo siga bendiciendo. No, dice que inmediatamente va por el arca. Inmediatamente va a quitarle el arca porque él también quiere ser bendecido. En la vida espiritual, mi hermano, también puede ocurrir lo mismo. Hay personas que odian a los que tienen la presencia de Dios. Hablan mal de ellos. Toda clase de mal. Los difaman, los calumnian. Usted sabe qué es difamación y calumnia, ¿no? Hablar cosas que son mentira, que no son ciertas. Pero David, al ver que Obed era bendecido por Dios, tuvo otro tipo de envidia, otro tipo de ambición. David toma conciencia. Él toma conciencia de que esa misma bendición que tenía aquel hombre en su casa podía traerla para toda la ciudad, no solamente para ese hogar. Probablemente dijo, me estoy perdiendo de esas bendiciones. Yo también quiero ser bendecido. Yo también quiero la presencia de Dios en mi casa. Usted también quiere la presencia de Dios en su casa, mi hermano. Es hora de que invoquemos al Dios verdadero. De que nos pongamos a actuar. En realidad para David y para nosotros es positivo traer la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Para David fue positivo llevar la presencia de Dios a Jerusalén para bendecir a toda la ciudad. Pero David tenía que aprender a moverse con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya había hecho lo que quería en un principio. Había ido por el arca como le pegó su gana, con un carro del año, ¿verdad? Y con unos animales jalando la carreta, y había muerto un hombre. Ahora, David quería traer la presencia de Dios a la ciudad, pero él tenía que aprender a moverse con la palabra de Dios. Si usted quiere el poder de Dios, si usted quiere la presencia de Dios, tiene que aprender de la palabra de Dios para poder manejar el poder de Dios y la presencia de Dios en su vida. No es lo que le contó su mamá, no es lo que la vecina dijo, no es lo que en la iglesia fulana dicen o hacen. No, mi hermano, la presencia de Dios, escuche esto, en una casa, la presencia de Dios en la iglesia o el mover de la presencia de Dios en una iglesia no es un montón de gente brincando, gritando y dando vueltas y hablando cosas que usted no entiende. Eso no es la presencia de Dios. No se equivoque. El otro día miramos un video que mi esposa me enseñó, donde subía una persona y decía, la presencia de Dios en la iglesia el día de hoy. Y había unos en el suelo con ataques epilépticos y otros bailando break. Mi hermano, eso era satánico en vez de la presencia de Dios.
pero no tenemos discernimiento. Tenemos que aprender la diferencia, discernir los espíritus. Es que dice, no, es que ya en la iglesia el pastor nunca deja, no le da libertad al Espíritu Santo. Claro, mi hermano, el Espíritu Santo tiene toda la libertad. Lo que no tenemos libertad es hacer lo que nos pegue nuestra regalada gana. Y decir que estoy en el Espíritu y hacer y deshacer, porque el Espíritu del profeta, dice la palabra de Dios, está sujeto al profeta. Entonces, no porque en una iglesia hay un borlote quiere decir que ahí está la presencia de Dios. Acuérdense del borlote que hizo David al traer el arca, que andaban con los panderos y danzando, y ¡zas! Cayó uno muerto. David tuvo que aprender de la palabra de Dios cómo mover la presencia en el arca, la presencia del Señor. Tuvo que aprender a Moisés para poder trasladar el arca. Esto es importante. El arca, mi hermano, habla de un Dios que quiere relacionarse con su pueblo. El arca era un símbolo donde Dios decía, donde está el arca, es un símbolo de que yo estoy con ustedes. Y el día de hoy, mi hermano, ya no tenemos que tener un arca de madera, de acacia, recubierta de oro. Ya no necesitamos un símbolo. Ya no necesita usted tener crucifijos en su casa, un San Martín de Porres, un Sagrado Corazón de Jesús. Ya no necesitamos nada de eso, porque Cristo mismo vino, murió y resucitó por nosotros. Y ascendió al Padre y dice que nos mandó al Espíritu Santo para que morara en nosotros. Nosotros ahora somos el arca del pacto. Nosotros contenemos la presencia, el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos, mi hermano, que aprender que donde está la presencia de Dios, allá hay bendición. Que Dios quiere tener una relación personal en nuestra vida. Hay personas que tienen una actitud positiva en cuanto a la presencia de Dios. Y dicen, yo quiero obtener lo que otros han obtenido de parte de Dios. Y piden, y buscan, y golpean, y el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Mi hermano, yo me acuerdo de Eliseo. Eliseo le dijo a Elías, yo quiero lo que tú tienes, una doble porción. Oiga, mi hermano, Elías hacía caer fuego del cielo a diestra y siniestra. Casi me lo imagino haciendo una leñita para hacerse de comer. Y dice, Señor, cuando él quería, mi hermano, y dijo Elías, no lloverá, por tanto, hasta que yo lo diga, por mi palabra. Y el cielo se cerró y no llovió. Elías era un hombre poderoso. Pero Eliseo dijo, yo no quiero lo que tú tienes, yo quiero un doble de lo que tú tienes. Y eso, mi hermano, es lo que nos tiene que alentar. No se conforme usted, mi hermano. Si usted dice, yo ya sentí alguna vez la presencia de Dios, o yo ya participo en la iglesia haciendo esto. No, usted busque más. Busque, es importante, mi hermano, cuando se trata de la presencia de Dios. Es bueno anhelar lo mejor de Dios. Más y más de Dios. Muchos cristianos, mi hermano, al contrario, pecan por desinteresados. Pecan por desinterés. Es decir, son tibios. No anhelan crecer más espiritualmente. Ni hacen algún esfuerzo para recibir más. Algunos generan excusas. Ya estoy viejo. No tengo dinero. No tengo tiempo. Tengo mucha familia. Y excusas y excusas y excusas. Entonces, la pregunta es, ¿quieres el don de Dios? ¿O no tienes ganas de comprometerte y perder tu comodidad? Porque, mi hermano, no solamente es querer más de Dios, sino es buscar más de Dios. Y hacer más con lo que Dios ya nos ha dado. Multiplicarlo. Tenemos, mi hermano, que aprender que no porque tengamos mucho tiempo en la casa de Dios, o mucho tiempo en los años de Dios, ya por eso, mi hermano, vamos a ser expertos en la palabra de Dios. O no porque tengamos mucho tiempo, vamos a saber todo de la presencia de Dios. Yo estoy asombrado en estos días pasados, donde me he dado cuenta de que algunos cantantes cristianos, ¿verdad?, que le llaman, están diciendo que tienen preferencias sexuales diferentes, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta quizá. Y yo no me asombro de esto, no me asombro. Porque que yo cante muy bonito para Dios, el que yo toda la vida haya estado en la iglesia, no quiere decir que yo haya tenido un encuentro con Cristo, ¿verdad?
Es muy importante. Inclusive hablaba con mi esposa el otro día acerca de una cantante muy popular cristiana, donde mi esposa me decía, yo la escuché hablar en una entrevista y me di cuenta que aún ella era inmadura espiritualmente, ¿verdad? Muy inmadura. Apenas están creciendo. Y es que no sabemos en realidad, mi hermano, cómo estos hombres y mujeres que predican o que cantan de manera profesional, no sabemos su vida espiritual, qué tan maduros son hasta que los escuchamos hablar. Porque de la abundancia del corazón hablamos. No sabemos de nuestro crecimiento espiritual hasta que hablamos de Dios. ¿Cómo hablamos de Dios? ¿Qué es lo que queremos de Dios? Mucha gente busca lo material, que la casa, que el carro, que el trabajo, que se paguen las deudas, que no me falte la comida. Pero el reino de Dios no consiste en eso. El reino de Dios consiste, mi hermano, en buscar las cosas que están arriba, donde está sentado el Padre. Obed-Edom, mi hermano, tuvo un corazón diferente a los demás. Por eso el arca no representó para él una maldición, sino una bendición. Obed-Edom, mi hermano, en 15 ocasiones en la Biblia se menciona el nombre de Obed-Edom. La mayoría de las veces se trata de la misma persona o está hablando de sus hijos o nietos, etc. Imagínense esta escena. Él vivía cómodamente ahí en su granjita, pero un día de repente, por mandato del rey David, su casa fue elegida para esperar un cofre, una arca de madera recubierta de 1 metro por 1,5 metros más o menos. Imagínense que llegaron a su casa, que diga el pastor, no, era el rey, entonces que vaya el presidente de la república, ¿no? Y que le diga, ¿sabes qué, fulanito? Escogí aquí a tu casa para dejar esta bomba atómica. ¿Cómo que una bomba atómica? Sí, ya había matado a 50,000, había matado a USA, había causado cáncer o tumores y también había causado plagas en los filisteos. Entonces un día de repente llegan y te lo quieren poner allá en tu casa. ¿Te imaginas? Ahí se lo van a dejar en su casa esa arma. ¿Usted qué pensaría? Ah, caray, ¿pero por qué? ¿Qué cosa hice yo? Pero el corazón de Obed era un corazón de servicio. Era un corazón que estaba dispuesto, mi hermano, a negarse a él. Y no solamente a él, a negar a su familia también. Porque en la casa Obed no vivía solo, él tenía familia. Él no pensó en decir, no, aquí no metan eso, porque qué tal si le causa un tumor a mi esposa o un tumor a mi hijo. No, él no pensó en eso. Él dijo, si el rey quiere que aquí esté el arca del pacto de Dios, para mí es un privilegio. Él sabía de las plagas, él sabía de todo eso. También sabía de las muertes que había. Pero mi hermano, Obed-Edom recibió el arca con temor y la guardó con mucho esmero. Dijo, esto representa la presencia de Dios, es un privilegio para mí. Obed, mi hermano, es una guía para todos nosotros. Obed sabía lo que sucedía cuando se le sirve a Dios con esmero. Sintió que en adelante no quería hacer otra cosa más que servir a Dios. ¿Por qué? Ya había tenido el arca 3 meses en su casa. 3 meses la había tenido en casa. ¿Cuánto tiempo llevamos así, en casa? Tenemos desde la mitad de marzo, ¿verdad? A la mitad de abril. Ya tenemos 2 meses. Ya hemos tenido el culto, el servicio a Dios 2 meses en nuestro hogar. Obed había tenido 3 meses en casa la presencia de Dios, el arca de Dios. Él sabía lo que él quería hacer. Mire, voy a leerle un pasaje que está en Primera de Crónicas, que es análogo a este que estamos leyendo en Samuel. Es similar. Primera de Crónicas, capítulo 15. Dice desde el versículo 1. No, voy a brincarme un poquito más para allá. Déjeme, le digo dónde está. Si no, lo va a tener que leer. Oh, aquí está.
Dice, Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 24. Está hablando de unos nombres de personas. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios, cuando la estaban llevando a Jerusalén. También, dice, Obed-edom, Jeías eran porteros del arca. Si usted lee este capítulo de 1 Crónicas 15, va a leer la algarabía con la que el arca fue trasladada a esta segunda ocasión, desde la casa de Obed hasta Israel, hasta Jerusalén. Ahora, ya no solamente era la bendición en la casa de Obed, ya no solamente era que el rey David se había enterado y quería bendecir. Ahora, David había seguido a Obed en su obediencia y dijo, yo también quiero eso. Pero todo el pueblo de Israel estaba siguiendo a Obed-edom en lo que él había hecho. Eran guiados por Obed-edom para recibir la bendición que Obed-edom había recibido. Y allí no queda la cosa. Obed, luego de recibir las bendiciones, de ver cómo Dios bendice a los que le sirven de corazón, dijo lo que dijo el Salmo 84:10. Dice el Salmo, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Obed-edom no se quedó en su casa, siguió el arca a Jerusalén y dijo, yo prefiero ser el de la puerta en el templo de Dios, no importa que sea lo único que yo haga, pero quiero estar aquí cerca de la presencia de Dios. No importa que yo no sea cantor, que yo no sea sacerdote, que yo no sea levita, no me importa, yo quiero estar aunque sea en la puerta. Habla, Señor. Yo quiero servir a Dios aunque sea en la puerta, porque si yo le serví 3 meses y me bendijo mi familia, bendijo mis bienes, bendijo mi vida, yo quiero seguirle sirviendo. Eso, mi hermano, es lo que tenemos que aprender de nuestro hermano Obed. El elegido de la puerta fue el señor Obed-edom. El rey David decidió dejarlo a él, a Obed y a sus hermanos como guardas del templo. Y Dios, mi hermano, volvió a bendecir a Obed-edom. Hermanas, le dio 8 hijos. Tenga cuidado cuando la bendición de Dios llegue a su casa. Aquí en Torreón le voy a decir una cosa. Yo estuve en una oficina donde el patrón no podía tener hijos. Y cuando yo llegué a la oficina, el patrón tuvo una bebé. Él y su esposa, obviamente, ¿no? ¿Coincidencia? Tenían como 12 años sin poder quedar embarazados. Y cuando llega un hijo de Dios ahí, sácatelas. Usted va a decir, eso es mucha coincidencia. No, espérenme, todavía no termino. Acabo de entrar a trabajar, usted sabe, ahora en diciembre a otro lugar. Y la gerente de la plaza nos dice en febrero, ¿saben qué? Estoy embarazada. Quedé embarazada en diciembre. Ella no tenía, con su esposo no querían ya más hijos, ¿verdad? Pero llega un hijo de Dios ahí, y mi hermano, la bendición de Dios llega a todas partes. A lo mejor para usted es mucha coincidencia, una payasada, pero yo estoy seguro que Dios siempre tiene algo que ver ahí. Donde quiera que vamos, somos de bendición. Simplemente con el hecho de que estemos en un lugar lo bendecimos. Porque nosotros ahora somos el arca de Dios. Y Obed-edom, mi hermano, tuvo 8 hijos. Porque el Dios lo bendijo. En 1 Crónica 26 vemos que la bendición de Dios estuvo con los hijos de Obed, con los nietos de Obed, con los bisnietos de Obed-edom. Pues los nietos de Obed siguieron sirviendo en el templo del Señor. Y mi hermano, no solamente fue el portero. El templo de Dios tenía varias puertas. Pero la puerta más importante era la puerta que daba al palacio, la puerta sur. ¿Y quién cree que le tocó por suerte? Porque dice la Biblia que echaron suertes. 1 Crónica 26. A la familia de Obed-edom le tocó estar en la puerta más importante, por donde entraba el rey. Dígame si Dios no estaba ahí. Claro que estaba ahí. Obed-edom, mi hermano, es un ejemplo para todos los cristianos. Él sirvió con diligencia al Señor. Es un ejemplo para todo el pueblo de Dios. Fue bendecido él, su familia. Fue bendecida su descendencia.
La Biblia registra que 2 siglos más tarde, 200 años después, los hijos, los descendientes de Obed Edom seguían sirviendo en el templo de Dios. Aleluya. Fue bendecido en su trabajo. Dios lo puso en los mejores lugares laborales. Fue un hombre de excelencia, porque él sabía que con un corazón sincero se le sirve al Señor. Sin excusas. Sin decir, no, yo aquí no quiero la presencia, yo no quiero el arca aquí porque me va a causar algo. O que dijera, no, pues yo no tengo dinero para guardar el arca aquí en mi casa y mantenerla bien. No, nada de eso. Obed Edom, mi hermano, nos enseña cómo tenemos que aprender a recibir la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro hogar.